una vez más al canal de Contas Score. Mi nombre es Susan Ocaña, soy consultora de servicios de la empresa Contas Score. El día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente a muchos les esté interesando, que es el cronograma de obligaciones 2020 en emergencia nacional. Para ello es importante conocer, como ya saben, las obligaciones tributarias son ineludibles. Caso contrario, nos trae muchísimas consecuencias y estas consecuencias son muy costosas e incluso son causales de cierre para las empresas. Para evitar justamente estas sanciones, es conveniente estar al tanto del cronograma de SUNAT en cuanto a las obligaciones mensuales. Para ello, podemos también hacer un pequeño énfasis en cuanto a la resolución de la Superintendencia número 65-2020 SUNAT y la resolución de Superintendencia número 69-2020 SUNAT. Ambos nos mencionan en cuanto al cronograma de obligaciones en efecto a la emergencia nacional. Primero podemos hablar un poquito de lo que viene a ser la resolución de la Superintendencia número 65-2020 SUNAT. En él se menciona lo siguiente, que se amplían las medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia nacional. Y también habla de la ampliación del aislamiento social obligatorio. Bien. Considerando en ello que dice que mediante el decreto supremo número 044-2020 se declara el estado de emergencia nacional. Eso ya lo venimos pasando, son los 15 días calendario habiéndose dispuesto del aislamiento social obligatorio. Pero también nos hace referencia en cuanto al impacto de la medida excepcional que podría acarrear en cuanto al nivel de ingresos de las personas naturales, las micro y pequeñas empresas. Y mediante la resolución ya mencionada anterior, la 054-2020, se estableció una prórroga para los deudores tributarios. Bien, eso es. Primero vamos a hablar un poquito de dicha resolución, ¿Qué nos indica esta resolución? ¿En qué nos facilita o qué es lo que establece en cuanto a las obligaciones tributarias? Eso lo podemos ver en la siguiente, si ustedes están viendo mi pantalla, indica, que en el artículo 1, la modificación de la resolución de la Superintendencia número 055-2020 SUNAT, que probablemente muchos ya lo hayan leído con anterioridad, en el cual ahí se establecía una cierta prórroga en cuanto a las obligaciones. Pero en este nuevo artículo lo que nos indica es la modificación del artículo único en cuanto a las facilidades de efecto a la declaratoria de emergencia nacional en consecuencia del coronavirus, Tratándose primero de los deudores tributarios, que indica que en el ejercicio gravable del 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría hasta los 2.300 UIT. Hasta los 2.300 UIT, aquellos deudores tributarios. O sea, que hubieran o la suma total de todos sus ingresos de las rentas obtenidas por tercera categoría no deben superar los 2.300 UIT. Se prorroga, lo primero, se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y pago de las obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos del periodo para el febrero del 2020. ¿Qué nos hace mención? En cuanto en esta resolución, lo que indica básicamente es la modificación de la resolución de la Superintendencia número 055-2020 SUNAT. Muchos de ustedes ya lo deben haber leído con anterioridad, en el cual se establecen prórrogas, de acuerdo a los vencimientos tributarios. Lo primero que menciona en esta nueva resolución es que las facilidades para el efecto de la declaratoria de emergencia nacional en consecuencia del coronavirus. ¿Qué facilidades está dando? Tratándose de los deudores tributarios, para aquellos
que en el ejercicio grabable 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría hasta los 2.300 UIT, hasta los 2.300 UIT, o aquellos que habían percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el importe establecido, o sea, los 2.300 UIT. Para ellos, lo primero es que se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos que en el febrero del 2020 se les hace la ampliación de acuerdo al anexo 1 de la resolución de la Superintendencia 269-2019 SUNAT. Claro, con excepción a aquellas que se refieren en el siguiente párrafo, ¿no? Ello nos muestra en la resolución número 065-2020 SUNAT, nos muestra a detalle, para aquellos que están viendo la pantalla, ¿no?, que en febrero, por ejemplo, para las obligaciones de febrero del 2020, se establece la fecha de vencimiento a partir, del 4 de junio, ¿no? Va a depender también del último número del RUC, el último dígito del RUC del contribuyente. Si es el 1, su obligación parte a partir del 4 de junio del 2020. El 2 y el 3, el 5 de junio del 2020. El 4 y el 5, el 8 de junio del 2020. Y así, ¿no? Así sucesivamente. Para aquellos buenos contribuyentes, el 11 de junio del 2020. Todas las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos que se refieren al artículo 7 de la resolución de la Superintendencia número 183-2011 SUNAT y normas modificatorias, dice todo ello. Además, también hace referencia en este artículo respecto, hay un punto que dice, ¿no?, para la plantilla electrónica o el formulario virtual 601, que es el PLAME, también nos establecen nuevas fechas correspondientes. Estamos hablando ahorita del febrero del 2020, ¿no? Y eso es de acuerdo a lo que menciona, ¿no? Ahí te dice, para febrero del 2020, aquellos que el último dígito de su RUC es el 1, viene a ser el 17 de abril del 2020. Para aquellos que el último dígito de su RUC viene a ser el 2 y el 3, viene a ser el 20 de abril del 2020. 4 y 5, el 21 de abril del 2020. Y así sucesivamente, ¿no? Lo otro también es que se prorrogan las fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos de los libros electrónicos. De acuerdo ahí, te indica, ¿no?, anexo 2 de la resolución de la Superintendencia número 269-2019 SUNAT. Esto corresponde a febrero del 2020, ¿no? Ahí nos detalla que febrero del 2020, para la presentación de nuestros libros electrónicos, para aquellos que su dígito o su último dígito del RUC viene a ser el 2 y el 3, el 4 de junio del 2020. El 4 y el 5, el 5 de junio del 2020, y así sucesivamente. También se establece para los libros electrónicos, para la presentación de libros electrónicos. Además, ahí en conclusión se establece, ¿no?, ahí hay un punto, que hasta el 4 de junio del 2020 los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, dice, que originalmente vencían, o sea, el 16 de marzo del 2020 y hasta el 20 de mayo, hasta el mes de mayo del 2020, ¿no? Se ha prorrogado y ahora inician a partir o hasta el 4 de junio del 2020 con los plazos máximos de atraso. Originalmente, como dice ahí, vencían el 16 de marzo y hasta mayo, ¿no? Ahí nos hace referencia ahí. También se establece el segundo punto, que hasta el 15 de mayo del 2020 los plazos de envío a SUNAT, o sea, directamente de las OC, del operador de servicios electrónicos, según corresponde a las declaraciones informativas. O sea, ellos también tienen un plazo, ¿no?, que originalmente era hasta el 16 de marzo del 2020 y hasta el 30 de abril del 2020. Ahora, con esa resolución nos indicaba
que era hasta el 15 de mayo del 2020 para aquellas OC. Lo otro también te dice el otro punto, ¿no? Se prorrogan hasta el 29 de mayo el plazo para presentar la declaración anual de operaciones con terceros, el DAO, ¿no? El DAO. También se establece una prórroga para lo que viene a ser la presentación del DAO hasta el 29 de mayo. Ahí te menciona, ¿no? Que originalmente estaba comprendido entre el 16 de marzo y el 30 de abril. También hay una prórroga ahí. También puede verificar, ¿no? En ese mismo número de resolución, el 65065-2020, ahí se establecen también dichas modificaciones o ampliación, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van a poder ir viendo respecto a lo que indica la resolución. Podemos ver también que dice que en el artículo 2 nos menciona, ¿no? Que tratándose de los deudores tributarios, para que del ejercicio 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría hasta 5.000 UIT. Habíamos visto aquellos que habían obtenido hasta el 2.300 UIT. En el caso de aquellos que superan esos 2.300 UIT pero hasta los 5.000 UIT, dice, o también la suma de todas sus rentas percibidas, ¿no? Que sumadas no superen las 5.000 UIT. Para ello se establece el siguiente cronograma. Ahí le menciona que el cronograma de vencimientos hace referencia a marzo y abril. Ahí le menciona, se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago de las obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos, o sea, aquellos que no superen los 5.000 UIT. Ahí le indica que para marzo del 2020 y para marzo en primera instancia, aquel contribuyente cuyo dígito termina en 0 tiene la presentación hasta el 3 de junio del 2020. Aquel contribuyente que su último dígito termina en 1, el 4 de junio del 2020. Para aquellos cuyo dígito es el 2 y el 3, el 5 de junio del 2020. Y así sucesivamente en cuanto a marzo. En cuanto a abril, nos indica, ¿no? Para aquellos que su último dígito de RU viene a ser el 0, es el 12 de junio del 2020. Para aquellos que su último dígito viene a ser el 1, el 15 de junio del 2020. 2 y 3, el 16 de junio del 2020. Y así sucesivamente. Eso lo pueden encontrar en la resolución, recalco, número 065-2020 SUNAT. Ya. Dice, también incluye, ahí te menciona, ¿no? También incluye para la declaración y el pago al contado de las cuotas del impuesto temporal de los activos netos. También nos hace mención a los activos netos. Por otro lado, también te dice, ¿no? Respecto al PLAME, que también hay una prórroga respecto al PLAME. O sea, al PLAME o al formulario virtual 601. Y ahí nos menciona, ¿no? Para marzo y para abril del 2020. Nos hace referencia, lo primero, para marzo, a partir del 2 de junio, para aquellos cuyo dígito viene a ser el 0. El 3 de junio del 2020, para aquellos cuyo último dígito de RUC viene a ser el 1. El 4 de junio del 2020, para aquellos cuyo último dígito viene a ser el 2 y el 3. Y así, igual sucesivamente para abril. Para abril, bueno, a partir del 11 de junio, ¿no? 11 de junio, cuyo último dígito viene a ser el 0, el 1, cuyo último dígito es el 1, viene a ser el 12 de junio, la presentación del PLAME, y así sucesivamente ustedes van a poder ir verificando en dicha resolución. Eso nos habla de las prórrogas, ¿no? Lo otro también que nos, genera impacto en cuanto a las obligaciones tributarias es la resolución de la Superintendencia número 069-2020 SUNAT. Esta resolución nos indica que modifican las resoluciones, dice, número
055-2020, que fue la primera que establecía, ¿no?, la prórroga de los vencimientos. La 65, que acabo de mencionarlo, que también nos establece de acuerdo a los cronogramas de vencimientos, para adaptarlas a la ampliación de aislamiento obligatorio a la cuarentena. O sea, en esta resolución lo que hace es modificar ambas resoluciones y adaptarlas a lo último que se ha establecido por el gobierno, ¿no? Ahí nos menciona, ahí tal cual, ¿no?, nos menciona que considerando el decreto supremo 044-2020, SUNAT, en el cual se declara en estado de emergencia nacional por 15 días calendarios. Posteriormente también nos hace referencia al decreto supremo número 051-2020, donde se hace prórroga al estado de emergencia nacional, o sea, se establece mayor fecha, ¿no?, mayores días en cuanto al aislamiento obligatorio. Resumen, bueno, se amplía la cuarentena. Bien. En esta nueva resolución de la Superintendencia número 069-2020 SUNAT, se establece o se resuelve, dice, ¿no?, en el artículo 1, ustedes pueden verificar que dice: la modificación de la resolución de la Superintendencia número 055-2020 SUNAT. Ahí nos menciona, ¿no?, ahí nos dice: modifiques el párrafo literal a el artículo único de dicha resolución, en el cual te indica, ¿no?, las facilidades para el efecto declaratorio. Ahí nos dice: las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos a los cuales se refiere el artículo 7 de la resolución 183-2011 SUNAT y las normas modificatorias respecto, me dice, básicamente utilizando para aquellos que utilizan el PLAME, ¿no?, que corresponde al mes de febrero del 2020, se deben realizar conforme a los detalles. O sea, que para el PLAME se establecen nuevos plazos de presentación. O sea, lo primero que dice febrero 2020. Para aquellos cuyo último dígito del RUC termine en 1, se establece o se amplía hasta el 5 de mayo del 2020. Para aquellos cuyo último dígito termine en 2 y en 3, se establece la ampliación hasta el 6 de mayo del 2020. Para aquellos cuyo último dígito termine el 4 y el 5, se establece la ampliación hasta el 7 de mayo del 2020. 6 y 7 hasta el 8 de mayo. 8 y 9 hasta el 11 de mayo. Buenos contribuyentes hasta el 12 de mayo. Eso es lo que está estableciendo la modificación que viene realizando en dicho artículo. O sea, en el artículo único de la resolución de la Superintendencia 055-2020. La modificación se da en esta nueva resolución, ¿no?, la 69. Bien. También en esta misma resolución número 069-2020 SUNAT, también en el artículo 2 nos habla de la modificación del artículo 2 de la resolución de la Superintendencia 065-2020 SUNAT. Habíamos hablado de las facilidades, ¿no? Acá nos hace mención, artículo 2, dice: de las facilidades adicionales para efecto de la ampliación de la medida del aislamiento social, dice. Nos hace referencia básicamente a lo que viene a ser el PLAME. Dice: las declaraciones y pagos de los conceptos a cuales se refiere el artículo 7 de la resolución de la Superintendencia número 183-2011 SUNAT, dice, y las normas modificatorias, dice, así como la presentación de la planilla mensual, o sea, de la planilla mensual, que ahí ya nos estaba haciendo referencia, ¿no?, el PLAME, mejor dicho, como todos lo conocen, nos hace referencia a la modificación respecto a la presentación del mismo, ¿no?, a la declaración y el pago del mismo, que ahí nos dice: para el mes de marzo, dice, mes de obligación, mes que corresponde a la obligación del mes de marzo, para aquellos cuyo último dígito del RUC viene a ser el 0, se amplía hasta el 15 de mayo del 2020, o sea, las declaraciones y pagos del PLAME hasta el 15 de mayo de 2020. Para aquellos cuyo último dígito termine en 1,
se estaría estableciendo hasta el 18 de mayo del 2020 con esta nueva resolución. El 2 y el 3, el 19 de mayo del 2020. 4 y 5 hasta el 20 de mayo del 2020. 6 y 7 hasta el 21 de mayo del 2020. 8 y 9 hasta el 22 de mayo del 2020. Buenos contribuyentes, hasta el 25 de mayo del 2020. Básicamente lo que nos está hablando aquí es de la modificación de la declaración y el pago del PLAME, ¿no? En ambos casos. Respecto a la resolución 055-2020 SUNAT, se está realizando el cambio respecto al mes de febrero del 2020. A la modificación de la resolución de la Superintendencia 065-2020 también se establece de acuerdo a la declaración y el pago del PLAME de marzo del 2020. Ello lo pueden encontrar también en el artículo 2. De eso nos estaría hablando en cuanto a esta resolución, ¿no? La resolución número 069-2020 SUNAT. O sea, ambos van de la mano, ¿no? La resolución 065-2020 y la resolución 069 SUNAT. El escenario en sí impacta a todas las empresas. Más que nada, obviamente, a las más de 5.000 MIPES que a raíz de esta situación que está atravesando nuestro país, la medida que se opta es necesaria a favor de los contribuyentes. Esto con el fin de evitar el retraso en sus pagos de las declaraciones juradas, libros y registros electrónicos. Cabe resaltar que de no cumplir con las obligaciones tributarias mensuales acarrea distintas multas y sanciones que se establecen de acuerdo a la OIT. Esto ya está establecido en las tablas de las mismas que se rigen en cada caso. A esto también se le debe sumar la importancia de ajustarse a los plazos establecidos por la SUNAT para pagar los impuestos. Recuerden que ya que este organismo es el responsable de recaudar, administrar, fiscalizar los tributos internos que recibe el país, que recibe el gobierno, depende del desempeño de la administración pública para los recursos necesarios de nuestro país. De acuerdo a lo que se ha estado hablando en el transcurso de esta conexión, a continuación ustedes puedan revisar, les voy a dejar ahí, revisar el cronograma detallado para este 2020. Les voy a dejar un link para que ustedes puedan revisar y verificar las fechas, ¿no?, en las que se deben cancelar los tributos. Esto, por último, no se olviden, corresponde al último dígito del RUC del contribuyente. En este mismo ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, lo de febrero del 2020. Este cronograma de vencimientos para la declaración mensual de febrero del 2020, es decir, para aquellos, por ejemplo, ¿no?, para aquellos que no superen los 2.300 UIT en cuanto a sus ingresos netos por rentas de tercera categoría, o aquellas distintas rentas distinta a la tercera categoría que sumado no supere los 2.300 UIT. Esto es a partir del 4 de junio, ¿no?, para febrero del 2020. A partir del 4 de junio, pero dependiendo también del último dígito de su RUC. Lo mismo con lo del PLAME, ¿no?, con la declaración y pago que se efectúe el PLAME o el formulario 601, que esto surge a partir conforme al cronograma, al nuevo cronograma, ¿no?, que se establece en la resolución 069-2020 SUNAT. Ahí surge, ¿no?, a partir del 5 de mayo, dependiendo del dígito último del RUC del contribuyente. Todo ello ustedes lo van a encontrar a mayor detalle en el siguiente link. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. No se olviden, si quieren conocer más temas relacionados a este o temas como este, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales como Contasys Corp.